Pilates 30 mil. Inhala, exhala y fluye aquí. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? A su podcast Pilates 30,000 y hoy es otro de esos días jueves que te estemos acompañando o tú nos estás acompañando, no lo sé, a reflexionar eso que muchos instructores tenemos en la cabeza, pero a veces no tenemos con quién platicarlo. Recuerda que este es un espacio donde nosotros hablamos de lo que todos pensamos en el medio. Y bueno, un día más estamos aquí, tu amigo Manuel Alcázar, White Not Pilates y un servidor José Alpantoja, Pilates Insider. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, José Al. Pues sí, aquí estamos una vez más tratando de hablar de un tema que para nosotros al menos es muy interesante y que queremos tratar en 30 minutos, a pesar de que nosotros normalmente nos extendemos un poco más en nuestras conversaciones, pero aquí nos comprometemos a 30 minutos sobre un tema y creo que el tema de hoy va a ser de los que van a gustar. Así es. ¿Adelantamos? Vamos a adelantar un poquito, hacemos el planteamiento y corremos crono si quieres. Hoy vamos a hablar de cuál es el número ideal de clases de Pilates. Vamos a dejarlo así, como gancho, sí, así lo dejamos. Y a ver qué pasa, ¿no? Pongo el crono y 3, 2, 1 y a partir de aquí 30 minutos. Perfecto, amigo. El número ideal de clases, José, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de el número real de clases? Bueno, puede ocurrir, realmente lo podemos abordar desde diferentes perspectivas y desde una manera muy reduccionista podría ser desde el número de clases que puede recibir un cliente o el número de clases que puedes dar tú como instructora e instructor de Pilates, ¿no? Cuando hablamos del alumno, porque es una frase que muchas veces los alumnos, sobre todo cuando empiezan, hacen, ¿no? Pero ¿cuántas veces debería venir? ¿No? Porque de pronto hay quien dice, pues a lo mejor una vez a la semana es suficiente. O de pronto hay quien quiere venir todos los días. Y claro, la recomendación, pues igual puede depender, ¿no? Igual no hay una única respuesta. José Al, ¿tú qué opinas? Yo creo que no hay una única respuesta, creo que lo podemos hacer desde diferentes dimensiones. Desde una muy, a lo mejor muy puntual, muy científica, desde lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que un adulto, o sea que los adultos deberíamos hacer 3 veces ejercicio a la semana. Y Esfuerzo vigoroso, ¿no? esfuerzo vigoroso, exactamente, 150 horas me parece, más o menos. En total, algo así era, o 150 minutos. 150 minutos, sí. Para sumar las 3 clases de Pilates, por así decirlo, ¿no? De 50 minutos, ¿no? Creo que esto podría ser obviamente un entrenamiento de fuerza con pesas, de Pilates, de barré, de danza, siempre y cuando incluya pues que sea esfuerzo vigoroso, ¿no? Por ahí hay otras propuestas donde además adicionan que deberíamos hacer por lo menos diario una media hora de cardio, no necesariamente correr, sino caminar, ¿no? Para tener nuestro gasto calórico cumplido, nuestros pasos en nuestro reloj que nos mide ahora todo, ¿no? Llegar a esos 10,000 pasos, que a mí cada vez me cuesta más, ¿no? Siempre los ando midiendo. Pero eso es desde un aspecto muy ligado a la salud, pero a veces tal vez cumplirlo es donde cuesta trabajo, ¿no? Porque decir, oye, pues sí, es como todos tenemos que sacar 10, ¿no? Pero tienes el tiempo para ir 3 veces, para hacer media hora de la caminadora. Mira, me he ido rápidamente ahí a ojear. La OMS recomienda para adultos entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada o entre 75 y 150 mínimo de actividad... 75 y 100 minutos de actividad intensa. O entre, que digo yo que de 150 a 300 hay bastante diferencia. Pero o 150 y 300 de moderada o 75 150 de actividad intensa. Es una métrica alta, o sea, está bien, o sea, es lo que tendría que ser, ¿no? Pero en mi experiencia, por ejemplo, digo,
No es lo mismo la población de la Ciudad de México, por darte un ejemplo, que gente que conozco de países nórdicos, ¿no? Que a lo mejor tiene una cultura diferente al ejercicio, ¿no? O lo que se vive tal vez en Madrid a lo que tú vives en Australia, por darte otro ejemplo, ¿no? Claro, a ver, también yo creo que parte de la base de lo que hoy en día se considera normal es no hacer absolutamente nada. Entonces, Sí, claro, ese es el punto de partida y lo que la gente dice, bueno, pero si yo paso un par de horas de pie o si yo trabajo de pie y me muevo, pues lo sentimos, instructores de pilates que pasáis 8, 9, 10 horas de pie y de vez en cuando mostráis un ejercicio, eso no se considera ni siquiera actividad física moderada. Porque en el fondo, si no lo pensamos y nos vamos 2 generaciones para atrás, lo normal no es lo que el ser humano hace a día de hoy, sino lo que nuestra genética necesita es lo que se hacía hace 3 generaciones, 5 generaciones, 7 claro. generaciones. Entonces, pues sí, pasamos demasiado tiempo sentados, necesitamos movernos. Pero nos estamos yendo mucho del tema. No, no tanto, ¿eh? O sea, tú acabas de dar la clave que yo quería tocar. Creo que las horas, una de las dimensiones justamente es contrarrestar el sedentarismo. O sea, creo Ujú. que sería la primera dimensión que podemos tocar para llegar a un número mágico, que no me encanta decir, la regla tiene que ser, ¿no? Eso no, y creo que a ti tampoco. Pero por dar aquí hacernos esas fumadas mentales, o sea, creo que partiendo de que necesitamos romper el sedentarismo, entonces ahí podríamos decir que, oye, pues lo ideal sería tal vez comenzar con algo que te vaya enfocando a disciplinarte. Comprometerte Ujú. a 3 días, ¿no? A esos 150 minutos a la semana, cuando no tienes ni el compromiso de caminar a la tienda a comprarte un refresco, ¿no? O sea, te vas a agarrar el auto, entonces va a ser muy difícil, ¿no? Entonces creo que Claro. una barrera de entrada noble podría ser 2 días a la semana, eh, Ujú. para tener cierta constancia, ¿no? Estamos tal vez muy lejos de lo ideal, pero creo que podría ser tal vez el número mínimo también para que la persona se pueda integrar a una comunidad y eso también como que lo motive a ir a clases, ¿no? Claro, hay una clave, ¿no? Que sería preguntarle a la persona cuál es el objetivo, o sea, por qué te has apuntado a clases de pilates, ¿no? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Qué aspectos de tu vida te gustaría que fueran diferentes a cómo lo son ahora, ¿no? Y claro, y por otro lado también el hacer a la persona consciente de que si lo que hablamos, como lo habitual es el estilo de vida sedentario, cada minuto que tú le sumas de actividad física, ya eso está contribuyendo en beneficio positivo en tu salud, ¿no? Entonces, una clase ya te suma, 2 clases incrementan la mejora, y a partir de ahí, pues eso, no es una mejora exponencial, pero coincido contigo en que 2 horas a la semana, y eso también es mi experiencia como instructor, 2 horas a la semana supone para muchas personas un gran cambio. De hecho, muchas personas te manifiestan ese cambio con solo una clase a la semana. Porque Ujú. claro, de pronto, de no tomar ninguna conciencia sobre tu cuerpo y su movimiento a hacerlo ya es un gran cambio. Experimentar, aunque sea después de solo una clase, los efectos beneficiosos del ejercicio ya es un gran cambio. Sí que es verdad que dando una clase solo a la semana ocurre una cosa, que es te faltan 7 días para tu siguiente estímulo, ese chute de bienestar que te ha dado esa clase, te faltan 7 días para recibir la siguiente. Que cuando son 2 a la semana, pues ya de pronto son pues 3 días lo que tienes que esperar, 4 días, 2, ya cambia bastante el tema. Es verdad que también cambia un poco dependiendo de en qué formato des las clases, ¿no? Claro. Pues una clase de grupo, una clase individual, la duración de esas clases. Y bueno, pues yo, por ejemplo, también otra norma que tengo es que no genere demasiada fricción, para empezar, ¿no? Es como, en realidad, claro, viendo tu día a día, viendo la distancia que hay al estudio,
comprométete con algo, pues eso, lo que le dicen siempre, ¿no? Que los objetivos pues tienen que ser realistas, alcanzables, demás. Eso es una clave. Porque como ya de por sí la persona se ponga un reto demasiado alto, en lugar de recibir esa dopamina de que ya de por sí te da el ejercicio y también te lo da el comprometerte con algo que llevas a cabo, si te lo pones demasiado difícil de entrada, pues eso, haces que el entrar en ese hábito sea un poco más difícil. Yo tengo una máxima, ¿no? Que es propon algo tan sencillo que sea imposible no hacerlo. Entonces, que para una persona es una cosa y para otra persona es otro. Y a partir de ahí, sumar es muy fácil. Pero para alguien que se ha puesto como objetivo 5 sesiones a la semana, pasar a 3 es un fracaso. Y 3 sesiones a la semana ya me gustaría a mí hacerlas. Acabas de tocar una clave muy importante y además muy de maestro sensei, para bajándolo un poquito para todos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene en esto que acabas de comentar, ¿no? Y voy a citar y a hilar un poquito lo que hemos platicado tal vez en otros podcasts, ¿no? Hacer una clase correcta, que eso son palabras muy tuyas, confiar en el método, porque el método por sí mismo te va a dar ya un resultado. Entonces, de esa manera estás haciendo algo sencillo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hoy leo mucha preocupación por tener una cantidad de repertorio de ejercicios que ni siquiera existen porque tenemos la presión de las redes sociales ay, quiero meter ejercicios nuevos en mis clases de pilates y vi este ejercicio con la caja, ¿no? Entonces veo una presión con los instructores de crecer, ¿no? Pero por ese camino y se puede desviar un poquito de los objetivos reales que tiene una persona de pie, que es mejorar su salud, contrarrestar el sedentarismo y tener una base para poder hacer algún entrenamiento más vigoroso, si lo quieres. Dentro del mismo pilates, dentro de llámese otra cosa, lo que sea, ¿no? Pero entonces nos empezamos a hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Además, si tenemos variables con estímulos tan dispares, ¿no? O sea, tan sin seguimiento, ¿no? Uh-huh. Pues también por más innovador que sea el movimiento que estás proponiendo, con 2 veces a la semana no vas a lograr tener un cambio, ¿no? O sea, Uh-huh. ahí vuelvo a tocar, o sea, todo esto lo pongo en el punto que estamos tocando de cómo gestionas tú la clase. A veces pareciera que tener Claro. una clase, sí es verdad que necesitamos el concepto de variabilidad en un entrenamiento de cualquiera, incluyendo pilates, pero la variabilidad no tiene que ser un movimiento totalmente ajeno de lo que se está construyendo a través de la disciplina y el tiempo y el proceso, ¿no? O sea, puede ser un cambio de Uh-huh. ritmo, segmentación, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero puede ser cambio de ritmo, segmentación del ejercicio, disociación, orden del ejercicio, o sea, pueden haber varias microvariables que den esos estímulos diferentes antes de proponer algo totalmente diferente. ¿Para qué? Para que entonces el cliente en estas 2 sesiones pueda tener un beneficio correcto, ¿no? O sea, algo que realmente sí le sume. Y si tú lo quieres ver ya en un punto de rentabilidad, algo para que tú tengas un cliente no de flujo, sino de largo plazo, ¿no? Correcto. Claro, es que estaba pensando en una alumna concretamente que tuve que por una razón concreta se convirtió en mi mayor pesadilla, o sea, en la persona que más difícil me ha hecho o que más ha hecho, o sea, no sé muy bien cómo explicarlo, pero que ha hecho que menos ganas tuviera de ir al estudio. Luego te explico por qué cuando pasemos al siguiente punto. Pero, porque claro, en el fondo el problema son los extremos, ¿no? Que es una clave, es si el alumno viene demasiado poco, con poca consistencia, con poca continuidad, no se beneficia de la conexión que se produce de una clase a otra, no tiene realmente la percepción, los beneficios que el hacer ejercicio de manera regular te proporcionan y pierde, en cierto modo, esa motivación por acudir, o alumnos que vienen demasiado, claro, que como comentabas tú ahora, de pronto no se les hace sostenible el hacerlo, ¿no? O porque el gasto es mayor,
o porque, claro, la inversión en tiempo es mayor, o porque en el fondo es muy fácil incumplir lo que te habías propuesto Claro. cuando de pronto lo que te has propuesto es ir todos los días. No es realista. Y es que, claro, dentro de lo que te decía de mi alumna pesadilla, pobrecilla, ¿no? Con la buena actitud que tenía y las ganas. Yo durante 2 años tuve una alumna que hacía clases privadas 2 horas por sesión 3 veces a la semana. Que esto va con... además, claro, como te puedes imaginar, y no era el único tipo de actividad física que hacía. Eso era como parte de su rutina, porque era una especie de freak del ejercicio tremendo, que hacía que yo me descoyuntara la cabeza diciendo: ¿qué hago con esta persona mañana? Ya ha quemado todas mis ideas. Que aparte, claro, no le valía una clase cualquiera. El aprendizaje que yo tuve con ella fue terrible. Pero imagínate tener 6 horas semanales a una persona dando privadas cuando su único objetivo es hacer algo más, o sea, mejorar, hacer algo más complicado. Era... Además, me acuerdo que la tenía de 5 a 7 de la mañana. Cada llegada ahí era como: ¿qué voy a hacer hoy? Pero aprendí Como si mucho fuera el gracias a ella. entrenamiento de Beyoncé o de Madonna, ¿no? Que tienen el tiempo para echarse sus 4 horas de entrenamiento de Sí, pilates. sí, sí. Pero acabas de decir Claro, algo, la inversión inversión que de tiempo y era dinero. tremenda, claro. Pero acabas de decir Exacto, algo muy exacto. importante, que su objetivo era hacer algo más complicado. Yo ahí diferenciaría mucho como entrenamiento y deporte. Pilates creo que lo tenemos que ver como entrenamiento, porque si nosotros mismos lo empezamos a ver como deporte, ¿no? O sea, sí sé que Pilates está entre entrenamiento y disciplina, ¿no? O sea, disciplina como si fuera, disciplina tradicional, como si fuera karate, ballet, ¿no? Y que quiere ser avanzado. Pero si estamos en privada sobre todo, y nuestro objetivo es llegar al entrenamiento avanzado, va a llegar un punto donde vamos a llegar, ¿no? Yo tuve algo similar. Había una alumna muy parecida, igual que se sabía todo, ¿no? De hecho, no era mi alumna, sino era alumna de una amiga mía, de Belén. Saludos, un abrazo con mucho cariño. Y no, la adoraba pues porque sabía todo, o sea, era como después de esto va esto, ahora vamos a pick and flower, o sea, se sabía hasta lo que los instructores luego no se sabían del repertorio, ¿sabes? Entonces llegaba un instructor nuevo y era la pesadilla. Digo, yo tenía la ventaja de que pues le gustaba mi clase. Claro, no estaba en el mismo pedestal, pero yo era aceptable porque tenía el mismo conocimiento y la formación, ¿no? Pero en verdad Ujú. para mis colegas que eran muy buenos, era una pesadilla porque no podían proponer, no podían salirse del guión, ¿no? Y ahí está el otro punto. O sea, alguien que viene tantos días a la semana o tantas horas, creo que a lo mejor la propuesta como instructor, sé que a muchos no les gusta poner a lo mejor el apellido a las clases, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que he aprendido con estas nuevas generaciones y nuevos conceptos de Pilates, ¿no? Es poner Pilates Sculpt, Pilates tabla de salto, Pilates, ¿no? Porque cuando venimos de algo tan estructurado, tan clásico, tan metodológico, ¿no? Te cuesta trabajo decir, no, pero es que Pilates es Pilates. Dices, sí, pero si quieres que esa variación la tenga en tu estudio, ¿no? A lo mejor 2 días le puedes dar pilates clásico derecho como va, ¿no? Y vas progresando. Pero a lo mejor 2 días te vas a centrar en movilidad de la columna, ¿no? O por ahí metes un programa donde trabajes un poquito más de cardio, donde pongas 2, 3 cosas de pilates y los pares Ujú. a moverse, ¿no? O si tienes ahí un TRX, o si tienes ahí un elemento de suspensión, o una pelota, o ¿sabes? Ahí es donde Ujú. podría ser permisible la variabilidad desde un aspecto de meter otra cosa, que al final de cuentas Pilates es muy combinable con todo. O sea, si te abres un poco, Pilates puede ser la base en la cual lo puedes combinar en muchos contextos y puedes hacer algo más centro de entrenamiento y la persona que viene, que es fan de ti o de tu estudio, pues va a obtener de una manera estructurada una forma de completar esas 300 minutos que nos pide la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Claro.
Sí, bueno, al final digamos que podríamos decir que el número ideal de clases o de sesiones, pues no es el más alto, sino el más sostenible, ¿no? Para la persona. Haciéndoles conscientes de lo que acabas de comentar tú, pues de lo que lo recomendable sería realizar este volumen de actividad física. El Pilates puede ser parte de ella, no tiene por qué ser todo. No tiene que sumar todos los números todos los minutos de ejercicio. Entonces buscar lo que es sostenible para el alumno en el a medio plazo, ¿no? En el medio plazo o en el largo plazo. Pero también hay otra cuestión. Cuando hablamos de cuál es el número ideal de sesiones, Joséal, yo le daría esto a la vuelta, como has comentado tú antes, y te preguntaría, ¿y cuál es el número ideal de sesiones que un instructor debe dar? Aquí yo dejaría la parte económica a un lado, ¿no? Porque evidentemente cada uno tenemos que pagar nuestras facturas, pero mi duda es ¿qué número de sesiones podemos realmente desarrollar estando enfocados, estando centrados, desarrollando nuestra actividad de una manera profesional y ajustada a lo que el alumno espera? Híjole, esta pregunta es brutal, porque seguramente esta pregunta también le puede interesar mucho a los dueños de negocios de estudios de pilates, ¿no? Eh, Mira, en mi experiencia personal, tanto en el área de pilates como fitness, yo he sido muy selectivo con el número de horas que trabajo. Porque en su momento cuando bailaba, porque bailaba, ¿no? Porque decía, bueno, yo no voy a quitar horas de entrenamiento y de poder estar en foro por dar una jornada de 6 7 8 horas de pilates, ¿no? O sea, siempre decía, bueno, aquí me pagan bien, escojo 4 horas, cuando mucho, y ya, ¿no? Por otro lado, entiendo la rentabilidad, ¿no? O sea, que un instructor te trabaje nada más 2 horas es complicado porque debes tener, o sea, es mejor que te trabaje un bloque de 4 o 5 horas, ¿no? Entonces es un tema difícil, sin embargo, desde mi experiencia, a mí siempre me gustó dar, no el mínimo de horas, pero sí unas horas que, o sea, es que puede ser a veces 3, a veces puede ser 5, pero donde yo siga manteniendo mi enfoque, mi energía. Y también Ujú. mucho depende de mi contexto de vida. O sea, antes que tenía menos responsabilidades, para mí dar 3 horas era mucho, porque además tenía tiempo para bailar y me voy a la compañía donde estaba bailando, etcétera, ¿no? Más mis actividades de ser humano, ¿no? Sin embargo, ahora que tengo más responsabilidades económicas, para mí 4 horas es como, pues las aguanto sin problema, ¿no? Tengo más Ujú. callo y experiencia y tampoco tengo mucho problema. Pero, por ejemplo, llegar a pasar las 5 o 6 horas se me hace ya muy excesivo, ¿no? Y conozco gente que lo hace con la mano en la cintura, ¿no? No sé, yo prefiero tener como tiempo para diseñar, pensar, estudiar y vivir, ¿no? Ujú. Que un mayor ingreso. Pero, pues no sé, o Yo ahí sea, discrepo, ¿ves? Yo cuando empezaba, me pasaba un poco como tú, ¿no? Que me gustaba acercarme a lugares donde pagaran bien y luego les decía, y ponme todas las clases que quieras. Yo he tenido jornadas de 10, 11 horas. Sí que es verdad que lo que decía era, ponme todas las horas que quieras de lunes a jueves, que luego me voy a pillar 3 días libres. Entonces, pues ya te digo, en torno a 35-40 horas semanales, trabajando solo 4 días, pues lo he estado haciendo por lo menos 15 años. Y, y es verdad que acabé agotado y quemado y diciendo, no puedo más. Pero, pero sí que es verdad que durante muchos años, claro, yo cuando empecé en esto pues tenía 22, 23 años, eh, podía dar muchas clases, me veía con esa energía y es verdad que terminaba agotado. Porque claro, yo recuerdo que pues empezaba a las 9 de la mañana, terminaba a las 10 de la noche y a lo mejor entre medias pues tenía, aparte no de una manera muy organizada, a lo mejor tenía una hora libre, pues a lo mejor había empezado a las 9, tenía libre de 11 a 12 y luego tenía otra libre hora de 6 a 7 y ya está, ¿no? Y un poco en base a eso me organizaba, ¿no? Y, y en el fondo, cuando comienzas, yo creo
que dar muchas clases es un muy buen rodaje, Sí. porque te permite hacer muchas horas de vuelo y ver a muchos alumnos y rodarte cuando tú tienes esa energía, porque además es verdad que yo terminaba muy cansado, pero eso me permitió durante un periodo de tiempo concreto pues eso, hacer un número de clases muy grande. Sí que es verdad que luego con el tiempo ya entras en ese momento donde corres el riesgo de quemarte, ¿no? El problema es problema es necesitarlo, ¿no? Porque yo sí que conozco muchas personas, sobre todo propietarios de estudio, y que a lo mejor trabajan solas o a lo mejor tienen un instructor más y sí que se comen ese número de clases porque la sostenibilidad de su negocio también, o digamos que su negocio fue creciendo en base a eso y no pueden prescindir de eso para hacer su negocio sostenible. Pero es verdad que esa cantidad de clases, como además seas propietario, ahí no termina tu trabajo. Ajá. Porque dar clase solo es parte de tu trabajo. Luego tienes que gestionar un estudio con todo lo que supone, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo decía, ponme todas las horas que quieras, de lunes a jueves, que yo el viernes me voy a hacer surf. Y eso, claro, lo hacía muy viable en el sentido de que yo tenía fin de semana largo todas las semanas. Entonces era como una cosa por la otra. Y tenía también el espacio de tiempo necesario para, pues eso, pues para refrescarme y volver con la mente limpia el lunes. Sí que es verdad que también no es solo el volumen total de clases que puedes hacer en una semana o que haces en un día. Muchas veces también es cuántas clases puedes hacer de manera seguida. Claro. Porque yo recuerdo que normalmente lo más largo que tenía eran 6 horas seguidas y 6 horas seguidas se hace largo. Hasta 4 para mí se hace bien, la quinta ya me cuesta, todo lo que sea por encima de 5 va en detrimento de la clase. Pero esa es mi experiencia personal. Pero está muy interesante que haya un punto, yo no diría que muy opuesto, pero sí desde otra perspectiva al que yo estoy proponiendo desde mi experiencia. ¿Por qué? Porque aquí lo que podemos ver es que hay diferentes formas de aproximarse al número ideal que puedes dar como instructor. Y yo no te dejaría tan fuera la variable de economía, amigo, porque, mira, yo muchas veces he sacrificado la parte económica por mi parte idealista como artista y gente que quiere entrenar, ¿no? Entonces, no soy capaz de sacrificar horas de entrenamiento, horas de crecimiento, de ir a mis clases de ballet, que yo estaba con maestros que quería aprenderles todo, o sea, ¿sabes? Entonces, como que no era, a lo mejor la energía que no imprimía en las clases, las imprimía en otro tipo de clases, ¿no? O sea, en otro tipo de aprendizajes, ¿no? A fin del día creo que lo que se trata es que no te quedes sin hacer nada, ¿no? O sea, que ocupes tu tiempo, Claro. sobre todo cuando eres muy joven, cuando estás en los 20, en seguir aprendiendo, ¿no? También cuando eres grande, ¿no? Pero a lo mejor cuando eres grande, ahora soy celoso con mi tiempo, pues por otras responsabilidades más familiares, tal vez, ¿no? Sin embargo, que sí tuve una etapa cuando tuve un proyecto propio, cuando emprendí, ¿no? Donde justo me pasó lo que tú decías, o sea, era el responsable de que saliera a flote el negocio, por lo que tenía que dar las sesiones, ¿no? O sea, entre Pilates y Redcore, y tenía que estar desde las 7 de la mañana hasta 10 de la noche, y barriendo el local y haciendo varias cosas, más aparte dar muchas sesiones, ¿no? Entonces, yo aquí lo que diría tal vez es, lo primero es identifica qué tipo de perfil eres, ¿no? Porque bien también he tenido amigos que son como tú, ¿no? Que dan muchas horas y que me dio mucho gusto porque vi que crecieron. Ándale, se nos está acabando. Que crecieron, Termina. y para cerrar este punto, que crecieron económicamente en el tiempo que ellos necesitaban hacerlo, pero por otro lado, veo otros perfiles donde a lo mejor el crecimiento vino después, pero que en ese proceso siguieron estudiando otras habilidades que hoy también los han hecho grandes instructores de pilates, ¿no? Claro. Sí, en el fondo yo lo que considero es que, pues eso, no se trata de hacer la mayor cantidad de clases posible, ni la menor cantidad de esfuerzo posible, sino encontrar ese equilibrio, ¿no? Donde tú vas viendo que tus clases te permiten a ti seguir aprendiendo y mejorando,
permiten que tu alumno perciba una calidad constante en las clases, que no haya gran diferencia entre la primera que das y la última, y que en cierto modo tú te sientas contento y dispuesto a lo que hablábamos también con relación a los alumnos, que lo que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Porque en el fondo, si te gusta mucho esto, y yo, por ejemplo, la razón por la que daba muchas clases es porque me gustaba mucho dar clases. Y ahora me sigue gustando mucho, pero me gusta mucho dar menos clases. Porque las disfruto mucho más. He descubierto que dando menos clases las disfruto el doble. Pero bueno, pues es digamos que es el privilegio que ahora tengo, ¿no? Y en el fondo, pues también puede esto ir variando a lo largo del tiempo. Es un momento de la vida nada más. Y tenemos Claro. diferentes momentos. Exacto, Pero sí dijiste exacto. algo, amigo, nada más para cerrarlo, que coincidimos. Seguidas entre 4 o 5. 4 o 5, sí, más Seguidas, ya. seguidas. Independientemente si das muchas en el día o nada más esas 4 o 5 Sí. seguidas, en ese punto sí coincidimos 4 o 5, ¿no? Ujú. A lo mejor ese es Correcto. un punto, sin dar fórmulas, pero un punto que nos gustaría que nos comenten. ¿Cuántas clases, a lo mejor cerramos la pregunta, seguidas puedes dar sin presentar fatiga? ¿No? O sea, que nos comenten eso Ujú. en el Instagram, amigo. ¿Cómo ves? Exacto. A mí me parece una buena idea. Quedamos pendientes a ver qué nos comentan. Y José, antes de terminar, quiero saludar a una oyente muy especial que tenemos, Sí, que es tu mamá. sí. Que es tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Lulú, Lulú Durán. Lulú. Lulú, te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias por ser nuestra mejor oyente. Sabremos que llegas hasta el final de cada episodio si has escuchado esto. Y si alguien quiere saludar a Lulú en uno de los comentarios, también lo aceptamos. Ay, muchas gracias, José Al, amigo. Pilates Insider, muchas gracias. Mamá, espero hayas grabado el episodio. Te amo. Yo creo que es algo que tenemos que hacer cada final de episodio. Saludar a Lulú. Buena tradición. Un abrazo muy fuerte para Lulú y para el resto. José Al, un placer. Un abrazo, amigo. Que tengas excelente día. Chao, chao. Pilates Thursday, in Alex,